Voz de Derecho se escucha en News, canal multimedia. Esta es una transmisión en vivo. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa Rutas y Retos de Legalidad de la Secretaría Académica de la Facultad de Derecho de la UNAM. Es un verdadero placer para mí, como siempre, que nos abran las brechas, las puertas de su casa a través de sus medios digitales, sus computadoras, para traer a ustedes temas de mucha importancia y de gran impacto para sus vidas, de la mano de sobre todo grandes expertos, grandes abogados, grandes contadores, grandes profesionistas, y el día de hoy pues no es la excepción, lo prometido es deuda, y traemos la segunda parte sobre el tema de las deducciones, por supuesto, de la mano de nuestro querido maestro Francisco Cárdenas Guerrero, quien pues vamos a platicar con él otros puntos muy interesantes previos que hemos platicado tras de cámaras, por así decirlo, que les van a servir mucho y a todos nos harán crecer. Maestro Francisco, bienvenido a su espacio nuevamente y gracias por aceptar. Muchísimas gracias. El agradecido soy yo al honrarme y distinguirme con esta invitación. Saludo a toda la comunidad, saludo a toda la gente que se toma el espacio para poder atender esos temas fiscales. Y en particular, Juan, la invitación que me haces favor de hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, querido amigo. Pues bien, vamos a empezar con esta segunda parte de las deducciones, por lo cual una pregunta obligada sería, ¿cómo podríamos identificar de una manera muy sencilla los requisitos de las deducciones, sobre todo para los que no les haya quedado un poco claro, todavía tengan esa duda? Pues bien, aquí el maestro nos va a explicar más a detalle y más sencillo. Bien, hablamos del artículo 27 de la Ley del Impuesto a la Renta. Habíamos platicado la vez pasada del artículo 25, que señala lo que puedo deducir, el artículo 27, los requisitos de las deducciones, y el artículo 28, lo que no me permiten deducir. El artículo 27, que es el que señala los requisitos de las deducciones, podemos dividirlo en tres partes. En tres situaciones concretas: requisitos específicos, requisitos generales y requisitos de pago. Esa sería la forma en que los podemos identificar. Un requisito general tiene que ver con todos los contribuyentes y con comprobantes fiscales, con contabilidad, y que aplican a cualquier contribuyente independientemente de la actividad a la que se dedique. Un requisito específico o particular ya son requisitos aplicables a ciertos contribuyentes con la finalidad de tratar de deducir para efectos fiscales. Un ejemplo es inversiones. Es un requisito específico porque no todos deducimos inversiones. Pago de nómina es un requisito específico porque no todos pagamos nómina. En cambio, un requisito general, repito, es estar debidamente registrado en contabilidad. Entonces, se convierte en un requisito aplicable a cualquier contribuyente. Y el último, requisitos de pago, que en tratándose de personas morales, es el requisito que establece en forma expresa la ley, de tal manera que de no pagar, no podría deducir. Y que vamos a ir viendo poco a poco en qué casos la ley establece la obligación de pagar para poder deducir. Por regla general, una persona moral deduce con base en lo devengado. No necesita pagar para poder deducir. Sin embargo, hay ciertas disposiciones en la ley que establecen en el artículo 27, fracción 8, en qué casos debo pagar para poder deducir. Y esa sería la forma en que identificaríamos estos tres tipos de requisitos. Perfecto y muy puntual. Eso es muy importante, porque creo que así ya tenemos más claro estos requisitos de deducciones que necesitamos conocer. Ahora, ¿qué ejemplos nos podría dar, querido maestro, respecto a estos requisitos generales, específicos y de pago, aparte de lo que ya hemos platicado? Por ejemplo, un requisito general es que las deducciones sean estrictamente indispensables. Aplica para todos los contribuyentes. La estricta indispensabilidad
es 1. Es un concepto pues muy subjetivo. Sin embargo, la Corte nos ha dado a conocer su interpretación de lo que es estrictamente indispensable, porque la ley no puede ser casuística, no pudiera decirnos una lista de todo lo que podemos deducir por tantas actividades que tienen los contribuyentes. Y por esa razón la Corte ha señalado que debemos entender por erogaciones estrictamente indispensables aquellas que de no realizarse traerían como consecuencia el incumplimiento del objeto social por parte de la persona moral. Un segundo parámetro es que estén estas erogaciones traigan como consecuencia la generación de un ingreso. Con estos parámetros podemos entender la estricta indispensabilidad de manera más objetiva. La generación de un ingreso, que de no realizarse no cumpliríamos con el objeto social, que estén en función a la actividad del contribuyente, y ese es un requisito general. Otro requisito general es el que las deducciones estén amparadas con un comprobante fiscal. Vamos a hablar más adelante de este requisito, pero en principio deben de estar amparadas con un comprobante fiscal y cuando el importe sea mayor a 2,000 pesos, deben pagarse con cheque, transferencia electrónica, tarjeta de crédito, débito, servicios o monederos electrónicos. Un tercer ejemplo de requisitos generales es el que estén debidamente registrados en contabilidad, como lo mencionábamos hace un momento, y de ahí la importancia que van teniendo cada día más las normas de información financiera para poder cumplir con el debido registro contable, porque hay un divorcio entre lo fiscal, entre el derecho común y entre las normas de información financiera. Por esa razón, debemos acotar lo que platicábamos la semana pasada, en el sentido de que, primero, las operaciones de acuerdo a la licitud, al derecho común. Posteriormente, el tratamiento contable y posteriormente su efecto fiscal. Entonces, estos son ejemplos de requisitos generales. Ahora, requisitos específicos, mencionábamos 2, pero vamos a mencionar otros 3. Costo de lo vendido. No a todos los contribuyentes les aplica el costo de lo vendido. Habrá que considerar a los que enajenen bienes o que presten servicios y con motivo de la prestación de servicios proporcionen bienes, entonces les aplicará los requisitos relacionados con el costo de lo vendido. Otro requisito específico es el relacionado con pagos a administradores, consejeros, miembros del Consejo de Administración, de Vigilancia, Consultivo y de cualquier otra índole, que aquí tiene requisitos muy particulares. No todo el mundo paga este tipo de erogaciones. Estamos hablando de que se aprueben en cuanto a monto de percepción mensual o por asistencia y se afecten los resultados de la empresa en esa misma periodicidad. Que no exceda el pago a cada una de estas personas del funcionario de mayor jerarquía dentro de la sociedad, que el pago total a estas personas no exceda del salario anual devengado de todo el personal y que no excedan del 10% de las otras deducciones. Es bien importante y es un requisito específico. Y por último, otro requisito específico, habíamos mencionado las inversiones. Las inversiones, no todo mundo adquiere inversiones, es un requisito específico para quien adquiere inversiones y dentro de los requisitos está el monto original de la inversión que se debe de incluir en este concepto. Otro requisito específico es que se deducen aplicando un porcentaje al monto original de la inversión. Y otro requisito es el que las inversiones se les aplique de acuerdo al tipo de inversión de que se trate un porcentaje para cada una de ellas y se deduzcan en el ejercicio en que se inicie su utilización o a partir del ejercicio siguiente. Y por último, ejemplos de requisitos de pago, vamos a verlo también un poquito más adelante, pagos a personas físicas, erogaciones a favor de físicas deben estar efectivamente pagadas el 31 de diciembre, erogaciones a favor de sociedades civiles, erogaciones a favor de sector primario, erogaciones a favor de sector autotransporte, pago de donativos,
pago de regalías, pago de cuotas al IMSS. Esos conceptos deben ser efectivamente pagados para poder ser deducibles y es un requisito de pago. Juan. Excelente, querido maestro Francisco. Y ahora, aterrizando más esta idea, si nos fuéramos nosotros ahora a preguntar requisitos en materia de deducciones, pero relacionados con los comprobantes fiscales, ¿qué nos podría decir ahí, maestro? Muy interesante esta parte porque hay una incongruencia en la ley con todo esto que está pasando de la contabilidad electrónica, de los comprobantes digitales, porque tenemos aquí que tener cuidado, tenemos que empatar dos fracciones del artículo 27, la fracción tercera, que señala el requisito de los comprobantes, y la fracción 18, que señala cuándo se debe de cumplir con este requisito. Primero tenemos la fracción tercera que señala lo siguiente, que las deducciones autorizadas deben estar amparadas con un comprobante fiscal. Este es un requisito importante. Y después decimos, ok, ¿y cuándo tengo que cumplir con ese requisito? Aquí es en donde entra la fracción 18 que señala que al realizarse las operaciones o a más tardar el último día del ejercicio, se cumpla con los requisitos que para cada deducción en particular establece esta ley. Y luego señala en un punto y seguido que tratándose únicamente de la documentación comprobatoria, esta se obtenga a más tardar en la fecha en que el contribuyente deba presentar su declaración anual. Entonces, yo celebro una operación hoy y si no tengo comprobante fiscal, lo puedo recabar a más tardar en marzo, que es cuando presento mi declaración anual respecto de este ejercicio. Ahí va bien, pero después viene un punto y seguido y señala, además, la fecha de la documentación comprobatoria que ampare un gasto deducible, ojo, gasto, deberá corresponder al ejercicio por el que se efectúa la deducción. Entonces, de nada sirve que me den plazo hasta marzo, que es la fecha de presentación del anual, para que recabe el comprobante, si quieren que tenga fecha a más tardar en diciembre. Esto es totalmente incongruente. Sin embargo, debemos de entender que la ley señala expresamente que esto aplica únicamente para gastos. Y cuando vimos qué podemos deducir, dijimos devoluciones sobre ventas, gastos, inversiones, costo de ventas y otros. Entonces, un gasto no representa todas las deducciones, es una parte de las deducciones. Si no es un gasto, sí puedo recabar el comprobante a más tardar en marzo del año siguiente. Pero si es un gasto, el comprobante debe tener la fecha del ejercicio por el que se efectúa la deducción. Y en esa parte tenemos que recabar el comprobante. Ahora, hablando también de comprobantes, tenemos un comprobante que se conoce en la práctica como REP, o sea, recibo electrónico de pago. En realidad se trata de un comprobante tipo P, tipo de pago, que se expide cuando después de haber expedido un comprobante de ingresos por el total de la operación, cobro con posterioridad en parcialidades o de manera diferida en una sola exhibición. Y tengo que expedir este comprobante por el cobro parcial o por el cobro total. Mucha gente se pregunta, ¿y si no lo tengo, no es deducible? También tenemos otra incongruencia. Para la autoridad, si no cuento con ese comprobante, puede llegar a ser no deducible la erogación o el IVA no acreditable. Con lo cual, personalmente no coincido. ¿Por qué? Porque eso no lo señala expresamente la ley de renta. La ley de renta señala contar con un comprobante, no dice con un comprobante por cada pago parcial o con un comprobante por el pago total en una sola exhibición. No lo señala la ley de renta. Quien lo señala es el código, y el código no dice que no es deducible. El código no debe
señalar una no deducibilidad o un no acreditamiento, porque eso le corresponde a las leyes fiscales. El código aplica de manera supletoria. Sin embargo, el propio código, en el artículo 29, si ustedes lo revisan, señala, cuando las disposiciones fiscales establezcan la obligación de expedir comprobantes, o sea, reconoce el código que quien obliga a expedir comprobantes es la ley. Y la fracción 7 del artículo 29A, inciso B, señala la obligación de expedir un comprobante por cada parcialidad y hoy en 2021 otro comprobante por el pago diferido en una sola exhibición. Y ahí es en donde está la contrariedad. Porque, ¿por qué lo señala el código y no lo señala la ley? Segundo punto, la ley y el código en el 29, primer párrafo, señalan la obligación de expedir comprobantes, pero ¿por qué razón se expiden comprobantes? Y lo señalan expresamente la ley y el código, diciendo, por el valor de actos o actividades que realices, por los ingresos que percibas o por los pagos y retenciones. Nunca dice por pagos parciales o por pagos totales en una sola exhibición. Sin embargo, aun y cuando encuentro elementos para argumentar que no necesito ese tipo de comprobante para deducir o por acreditar, pues baste con el comprobante que ampare el total de la operación, recomiendo que lo recaben. Recomiendo que lo soliciten. A partir de 2021 se modifica el artículo 29 del código para señalar que estamos obligados a solicitarlo. Aún y con los argumentos que acabo de comentar, que son defendibles en mi opinión, sí les recomiendo en la medida de lo posible recabarlo y expedirlo para evitar el litigio o confrontación con la autoridad. No sé si fui claro hasta aquí, Juan. Bastante claro, y sobre todo nos aclaró puntos que creo para muchos a veces pasa desapercibido, sobre todo cuando estamos manejando el tema de los comprobantes fiscales. Y es que un comprobante fiscal, pues realmente hay que saberlo utilizar, hay que saber cómo se compone y hay que saber cómo opera en la realidad, por lo cual me parece muy importante cómo lo ha señalado usted, maestro. Y pues dudas surgen muchas, pero hay que irlas, como dicen, puntualizando para poder agotarlas, ya que pues el tiempo apremia. En este caso, ya que hablamos de los requisitos fiscales, por ejemplo, que deben cumplir pues que se deben cumplir, que están relacionados con los comprobantes fiscales, ahora me gustaría preguntarle qué requisitos fiscales debemos cumplir, pero en materia de la deducción de erogaciones efectuadas a personas físicas, por ejemplo. Ese también es un caso que se puede complicar en la práctica porque es un requisito de pago. En la fracción 8 del artículo 27 se señala que en tratándose de erogaciones a favor de personas físicas, estas se paguen a más tardar el último día del ejercicio. Entonces volvemos con un problema, porque viene de la mano con la fracción 18 del 27 de la fecha del comprobante fiscal. ¿En qué sentido está el problema? En el sentido de que, vamos a suponer que yo tengo un comprobante con fecha de diciembre, que para mí es un gasto que me expide una persona física. En diciembre. Ok. Registro mi pasivo, registro mi cuenta por pagar, registro mi gasto, contablemente hablando. ¿Ese gasto es deducible para efectos fiscales? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque no se pagó. Es un requisito de pago que señala la ley expresamente del 27 fracción 8. Como no se pagó, en 2020 no es deducible. ¿Ok? Entonces lo pago en el 2021. En el 2021 ya es deducible. Tampoco. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, cumpliste con el requisito de pago en 2021, del 27 fracción 8, no cumples con el requisito del 27 fracción 18 de la fecha, porque el comprobante tiene fecha 2020 y tú lo pretendes deducir cuando pagaste en 2021. Fíjense nada más qué incongruencia de la ley. ¿Qué es lo que nos obliga a hacer? Bueno, pues si le voy a pagar en enero de 2021, le voy a pedir que me cancele y sustituya el comprobante para que cancele el de diciembre y me lo expida con fecha enero 2021. Una sustitución para la fecha.
Todo eso se tiene que hacer por virtud de que la ley, de manera incongruente, señala la fecha del comprobante. Si ya nos señaló que podemos deducir hasta el pago, ya, ¿cuál es el problema con la fecha? Si finalmente estoy cumpliendo con deducirlo hasta que pago, ¿por qué se tienen que enfocar a la fecha del comprobante? Es algo totalmente incongruente. Por eso se recomienda que al cierre del ejercicio no nos quedemos con cuentas por pagar a favor de físicas, a favor de sociedades civiles, a favor de sector primario, a favor de coordinados, porque vamos a tener este problema. Una recomendación. ¿Qué se considera para efectos del artículo 27, fracción 8, como efectivamente erogado? Fíjense, interesante. Cuando se pague con transferencia, cuando se pague con tarjeta de crédito, débito, servicio, modelos electrónicos, y luego dice, cuando se pague con cheque, pero siempre y cuando en la fecha en que se cobre el cheque, que sea efectivamente cobrado ese cheque al 31 de diciembre. Y señala un párrafo siguiente a la fracción 8 del 27, que entre la fecha consignada en la documentación comprobatoria y el cobro del cheque, en el caso de pago con cheque, no excedan más de 4 meses. Y después señala, el contribuyente podrá deducir si paga con cheque hasta que se cobre el cheque, siempre y cuando entre la fecha consignada en la documentación comprobatoria, diciembre, y el cobro del cheque no transcurra más de 4 meses. Si se cumple esto, es deducible en la fecha del pago, aunque el comprobante tenga fecha del año anterior, por disposición expresa del artículo 27, fracción 8. Entonces la recomendación sería, en caso de que te quedes con un pasivo a diciembre a favor de una persona física y le pagues al año siguiente, págale con cheque para que apliques el 27, fracción 8 y deduzcas al cobro del cheque, que es en 2021, aunque el comprobante tenga fecha de 2020, pagando con cheque. Si pagas con transferencia, no te aplica y lo que tendrás que hacer es solicitar cancelación y sustitución de comprobante por la fecha tratándose de gastos. Esa sería la aplicación, Juan. No, excelente. Muchas gracias, maestro. Entonces, de ahí ya tomando en cuenta cómo aplica esta deducción para este tipo de erogaciones, sobre todo más que se relaciona con las personas o a las personas físicas, que sobre todo pues es una gran parte de la contribución, me gustaría preguntarle, ¿no? Como otra cuestión, ¿qué requisitos fiscales debemos cumplir con relación a créditos incobrables? Por ejemplo, que ese es otro tema que también preguntan mucho, es decir, ¿qué pasa cuando hay un crédito que no puedo cobrar, ¿no? ¿Qué procedería ahí? ¿Qué requisitos hay, maestro? Claro, ese es un tema también muy interesante, muy importante, porque la fracción 15 del artículo 27 señala que hay 2 momentos para deducir los incobrables. En el ejercicio en que se consuma la prescripción, en el mes en que se consuma la prescripción, o en el ejercicio en donde se dé o ocurra la notoria imposibilidad práctica de cobro. En prescripción, debemos estar atentos a el documento con el cual se pueda documentar o se documentó la cuenta por cobrar. Tengo solo factura, tengo pagaré, tengo contrarrecibo. ¿Qué documento tengo para justificar la cuenta por cobrar? Y de ahí ver la prescripción. En términos generales, para una factura al mayoreo, de acuerdo al Código de Comercio, la prescripción la tenemos en 10 años. Si hablamos de un pagaré, la acción cambiaria prescribe en 3 años. Si hablamos de un cheque, para efecto de también poder llevar a cabo el cobro correspondiente de 6 meses. Entonces, atendemos al Código de Comercio, atendemos al Código Civil para efecto de señalar la prescripción. Y una vez que prescriba, sin necesidad de que se declare jurisdiccionalmente la prescripción, lo podemos hacer deducible.
la contraparte tendría que acumularlo. Pero ahora viene otro segundo punto. También puedo deducir un incobrable cuando se dé la notoria imposibilidad práctica de cobro. ¿Y qué debo entender por notoria imposibilidad práctica de cobro? La ley dice, se considera entre otros. O sea, es enunciativo, no limitativo. Vamos a poner 2 o 3 ejemplos. Ojo, si el crédito no excede de 30,000 UDIs, lo podemos deducir cuando transcurra un año después del día siguiente aquel en que fue exigible el crédito. Si pasa más de un año de que fue exigible, cuando se cumpla el día siguiente al año, lo puedo hacer deducible. Si no excede de 30,000 UDIs, que son como 185,000 pesos aproximadamente, el crédito, por todas las facturas de un mismo cliente. Requisitos. Para que aplique esta disposición, el cliente tiene que realizar actividades empresariales para que aplique este requisito y le tengo que informar al cliente que yo lo voy a hacer deducible para que él lo acumule y tendré que presentar una declaración a más tardar el 15 de febrero señalándole al SAT que voy a hacer deducible esa cuenta incobrable. Ese es un ejemplo de notoria imposibilidad práctica de cobro y deducible. Segundo ejemplo, cuando el acreedor demanda al deudor el pago. Nada más con presentar la demanda de pago, le demando el pago, que sea radicada la demanda, suficiente y lo puedo hacer deducible, siempre y cuando el crédito fiscal exceda de 30,000 UDIs, o sea que exceda de 180,000 pesos aproximadamente. Y se cumple el requisito que acabamos de ver de presentar la declaración informando al SAT que voy a hacer deducible este crédito como incobrable. Este informe o esta declaración, los que se dictaminan para efectos fiscales pueden no presentarla siempre y cuando el dictaminador incluya en la conciliación contable fiscal esta deducción por créditos incobrables. Y un último punto es cuando el deudor es declarado en quiebra de acuerdo al procedimiento de concurso mercantil, de acuerdo a la sentencia de concurso mercantil, derivada de la ley de concursos mercantiles, es declarado en quiebra y lo puedo hacer deducible. Como se habrán dado cuenta, para poder deducir un incobrable hay que seguir ciertos lineamientos, entre otros como marca la ley, y es importante la comunicación entre el Departamento de Contabilidad y de Cuentas por Cobrar y la comunicación que hay también con el jurídico para efecto de ver el momento preciso de la deducibilidad del crédito incobrable. Y último punto, es muy importante determinar la fecha de exigibilidad. ¿Cómo determino la fecha de exigibilidad? ¿Y qué es la exigibilidad? De una manera muy sencilla, diremos que la exigibilidad es cuando el deudor no puede conforme a derecho negarse al pago. Esa es la exigibilidad. Entonces, hay que ser muy cuidadosos de señalarlo en el contrato, si no hay contrato, en la factura o cuando menos en un contrarrecibo para poder comprobar la exigibilidad. Esos serían los puntos, Juan. No, pero qué importante, maestro Francisco, lo que nos dice, porque sin duda se destaca la pericia que hay que tener, sobre todo cuando tratamos de manejar cuentas incobrables, ¿no? Porque esto, de alguna forma, los créditos incobrables, como bien lo señala usted, no nada más se cierra un ámbito tributario en el que solo queda la interpretación de la legislación fiscal, sino tenemos que ampliarnos y también irnos a otras legislaciones para entender bien cómo es este tema, por lo cual es muy importante lo que nos acaba de decir. Ahora me gustaría preguntarle, maestro, ¿cómo debemos distinguir entre las partidas no deducibles? Por ejemplo, en primer lugar, ¿qué debemos entender por una partida y como una partida no deducible? Bien, esto es importante porque como lo platicamos la vez pasada y reitero, tenemos 2 tipos de no deducibles. El artículo 27 señala los requisitos de las deducciones
perdón, en materia de requisitos de las deducciones señala, las deducciones autorizadas en esta ley deberán reunir los siguientes requisitos. Pero no dice que no son deducibles. Nosotros lo interpretamos a contrario sensu. Decimos, no reúne los requisitos, es no deducible. Pero tenemos por otra parte el artículo 28 que señala expresamente las partidas que no son deducibles. Entonces, esto nos lleva a una conclusión, que tenemos que identificar dos tipos de no deducibles. Los no deducibles por no reunir requisitos del artículo 27 y los no deducibles del artículo 28 señalados expresamente en la ley. Y de la mano de esto, entender que los no deducibles solo tienen un efecto desde el punto de vista fiscal, no tienen por qué tener un efecto contable. Contablemente deben de ser registrados como el gasto que son, no a una cuenta o subcuenta de partidas no deducibles. Eso es incorrecto, porque vamos a poner un ejemplo. Yo voy a pagar luz. El recibo de luz todavía fue impreso a nombre del arrendatario anterior. No alcancé a cambiar el contrato, pero tuve que pagarlo, si no me la cortan. Pagué la luz y el CFDI está a nombre del arrendatario anterior. Para mí no es deducible porque no tengo un comprobante fiscal a mi nombre. No está amparada con un comprobante fiscal. ¿Cuál es el asiento contable que hacen muchos contadores? Dicen, gasto no deducible. No. Debe de ser gasto luz. No deja de ser luz. El no deducible no existe. No pueden decirme una cuenta que se llama no deducibles. No. Es una cuenta que se llama luz. Pero cuando yo concilio la parte contable con la parte fiscal, digo, esta es una deducción contable, no fiscal, por no cumplir un requisito señalado en el artículo 27. Es a través de una conciliación. Pero, ¿cómo le muestras a un empresario un estado financiero que diga, ¿qué gasté, contador? Gastaste en no deducibles. Gasté en luz, pero fue no deducible para efecto fiscal. Entonces, hay que cuidar estos detalles del registro de los no deducibles para efectos fiscales en cuentas de orden, en papeles de trabajo, pero no alterar los registros contables con un nombre de un gasto que es inexistente, y eso pasa por querer darle fuerza a lo fiscal más que incluso a la parte contable. Ese sería el comentario en esta pregunta. Oiga, qué interesante, maestro Francisco. De verdad, me llama mucho la atención. Una disculpa por el ruido. Me llama mucho la atención por cómo lo he explicado, porque es verdad. A veces no sabemos y queremos todo ponerlo a veces como gasto no deducible, ¿no? Y es un error, como bien lo señala usted, y qué bueno que queda al margen, sobre todo para que, ojo, tome en cuenta de ese punto que nos acaba de decir el maestro Francisco. Ahora, me gustaría preguntarle, querido maestro, para darle hincapié a seguir aprendiendo de usted en este punto, con el tema de las deducciones, ya cuando hablamos de las partidas no deducibles, ahora sí, hablar un poco si los recargos son deducibles, ¿no? En primera, ¿qué es un recargo? Y pues ya que nos pueda explicar si son deducibles o no. Muy bien, el recargo es una sanción por el pago fuera de plazo que establecen las disposiciones fiscales. Esta sanción es por financiamiento, es un financiamiento que nosotros nos tomamos y que nos lo cobra la autoridad por pagar de manera extemporánea las contribuciones. Este recargo viene de la mano de una actualización en términos del artículo 21, que nos remite al 17A del Código Fiscal de la Federación, en el cual los recargos se causan sobre las cantidades actualizadas. Aquí habría que tomar dos puntos. Si yo debo 100 pesos y no pagué en plazo y debo pagar actualización de 10 pesos y de recargos de 5 pesos, estamos hablando de 15 pesos entre actualización y recargos, debo pagar 115. Los 10 pesos de actualización no son deducibles. Hay disposición expresa en el artículo 17A del Código Fiscal de la Federación
que es un error haberla puesto ahí. Debieron haberlo puesto en la ley, en el artículo 28. Y el artículo 28 lo señala también en la fracción primera, aunque no de manera expresa. Debieron haberlo puesto de manera expresa. No digo de manera expresa porque no está incluido, sino porque dice que no son deducibles los accesorios de las contribuciones y la sanción es un accesorio de la contribución, pero no habla de la actualización. El 17A es el que sí lo señala expresamente, de código. Y en cuanto a los recargos, la fracción primera del artículo 28 los considera deducibles, porque es una excepción a los no deducibles, y una excepción a lo no deducible es deducible. Es decir, el artículo 28 señala, no serán deducibles, siempre que lean el 28, una fracción, pongan en su mente la palabra, no serán deducibles, y luego lean la fracción. Porque si primero la leen, la van a entender al revés. Entonces pongan en su mente, no serán deducibles los accesorios de las contribuciones. Y señala, a excepción de los recargos. O sea, los recargos sí son deducibles. Siempre y cuando sean efectivamente pagados, incluso mediante compensación, que es una forma de extinguir la obligación. Entonces, conclusión, los recargos efectivamente pagados son una partida deducible. Qué interesante, maestro. Y si ahora lo preguntamos respecto de los intereses, planteando qué es un interés y si estos son deducibles o no. Los intereses son rendimientos de crédito. Eso es lo que debemos entender como intereses. Un rendimiento de crédito es lo que se considera interés. Ese es un súper tema que podríamos ampliarlo hasta donde nosotros quisiéramos, en el entendido de que los intereses han tenido diversos requisitos. Primero, deben de ese capital que fue tomado en préstamo, por el cual estamos pagando un interés para poder hacerlo deducible, debe de haberse destinado a los fines de la actividad propia del contribuyente. Y luego tenemos otra connotación de los intereses, que entre partes relacionadas correspondan a mercado, a los intereses que se pagan en el mercado. Y luego tenemos otra connotación de los intereses de la famosa capitalización delgada. Ese es para pago de intereses a residentes en el extranjero, que son partes relacionadas y que el interés deducible no debe de exceder cuando el pasivo o la cuenta por pagar excede de 3 veces el capital contable. Mi capital contable por 3 es lo máximo que puedo considerar como pasivo para intereses deducibles. El excedente no es deducible. Y un último punto es la reforma para el 2020, en relación a la deducibilidad de intereses, que en este caso no debe de exceder del 30% de la utilidad fiscal ajustada, que esto es un símil a lo que conocemos como el EBITDA. Esta utilidad fiscal ajustada al 30% es un tope a la deducción de intereses para que los contribuyentes, en lugar de hacer préstamos, endeudar a la empresa, la capitalicen, porque se da cuenta el fisco a nivel mundial, se dan cuenta que los empresarios utilizan la figura del préstamo para deducir o para mandar ingresos a paraísos fiscales, y por esa razón los están limitando en materia internacional y en materia nacional también con estas disposiciones aplicables a lo que es intereses. Esos serían los comentarios de manera general, Juan, a los intereses. Excelente, maestro. Y sí, como bien lo señaló, nos podría llevar también, yo creo que hasta otro programa, hablar del tema de los intereses, si son deducibles o no. Ahora me gustaría preguntarle, ¿en qué casos, por ejemplo, se puede hacer deducible el impuesto al valor agregado y el impuesto especial sobre producción y servicios? Si es que se puede o no se puede, ¿qué nos puede decir, maestro? Bien, si el contribuyente puede acreditar el IVA y puede acreditar el IEPS, el pago del IVA y el pago del IEPS a proveedores o en la importación
entonces es acreditable y es no deducible. Pero si el contribuyente no puede acreditar el IVA o no puede acreditar el IEPS, entonces no son deducibles, pero no son acreditables, perdón, pero son deducibles. Es decir, ¿cuándo no puedo acreditar el IVA y cuándo no puedo acreditar el IEPS? Cuando estoy exento, si estoy exento del pago del IVA y exento del pago del IEPS, no me permiten el acreditamiento. Por lo tanto, al no ser acreditables, son deducibles. Si son acreditables, no son deducibles. Así sería. Una regla muy clara y que se puede aprender fácilmente. Ahora, maestro, ya finalmente, para terminar este gran programa, me gustaría preguntarle si son deducibles los pagos de prestaciones de previsión social, entendiendo, si nos puede explicar para la gente que nos ve, qué es una previsión social. Bien, la ley del impuesto a la renta en la parte de disposiciones generales, en el artículo 8, si mal no recuerdo, señala un concepto de previsión social que no maneja ni la ley del IMSS, ni tampoco la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, para efectos fiscales señala que la previsión social debe de beneficiar a trabajadores o a socios cooperativistas y que son prestaciones que se otorgan al trabajador para prevenir contingencias presentes o para satisfacer contingencias presentes o futuras tendientes a elevar la calidad de vida del trabajador y de su familia. En términos generales, pudiéramos decir que la previsión social no es salario. Se le paga al trabajador no por su trabajo, sino por su calidad de trabajador, por ser trabajador, no por su trabajo. Eso distingue salario de prestaciones de previsión social. El problema que tenemos desde hace algún tiempo es que la fracción 30 del artículo 28 de la Ley del Impuesto a la Renta señala que los pagos que hagamos, que sean ingresos exentos para el trabajador, que puede ser el caso de la previsión social, eso trae como consecuencia, entre otros, eso trae como consecuencia que yo no pueda hacer deducible el 53% de esos pagos y solamente pueda deducir el 47%. Y que si mis prestaciones del ejercicio anterior en relación al ejercicio en curso no disminuyeron, entonces considere no deducible el 47% y deducible el 53%. No solamente en previsión social, en cualquier pago que sea ingreso exento para el trabajador. Por ejemplo, aguinaldo, prima vacacional, prima dominical. Imagínense, esto ya fue discutido en tribunales y fue considerada una deducción estructural y por lo tanto, no estructural, perdón, y por lo tanto constitucional el que el legislador limitara la deducibilidad al 47% o al 53%. Esto, por supuesto, que trae como consecuencia inhibir que el empresario otorgue ese tipo de prestaciones al trabajador. Claro que el aguinaldo no lo puede quitar, la prima vacacional no la puede quitar, la prima dominical no la puede quitar, pero sí puede quitar despensa, fondo de ahorro, a actividades económicas, culturales, deportivas, becas educacionales, y eso lo va a hacer porque el legislador le limitó la deducibilidad, repito, al 47% o al 53%. Lamentable, pero así está la situación, Juan. Interesante, maestro, de verdad todo lo que nos ha explicado en esta segunda parte de las deducciones, temas muy estratégicos, temas de pericia. Creo que, como bien señalábamos en el programa anterior que grabamos y que los invitamos desde ahorita a que si no lo han visto lo vean para que puedan entender mejor este programa, bueno, en especial este episodio, porque pues las deducciones es un tema amplio, pero lo que tratamos es que sea comprensible, digerible y ver los puntos más prácticos, más esenciales. Por lo cual, maestro Francisco, sabemos que es una gran labor, una titánica labor la que realizó para darnos una síntesis de todo esto que bien podría llevarse hasta clases, ¿no? En una especialidad, en alguna maestría o en la misma licenciatura. Pero de verdad, gracias, maestro Francisco Guerrero, como siempre, Cárdenas Guerrero, como siempre, por apoyarnos, por estar con nosotros y por permitirnos dentro de su agenda, pues compartir con la comunidad universitaria su sapiencia y sobre todo su experiencia, maestro. Muchas gracias a ustedes por la invitación, Juan, como siempre, honrado
de la distinción que me hacen y un saludo a todos los escuchas, a todos los que nos están viendo y pues en general, nuevamente les reitero, un feliz año 2021. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Agradecemos mucho al doctor Raúl Juan Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la UNAM, el maestro Ricardo Rojas Arévalo, secretario general, la doctora Sonia Venegas Álvarez, secretaria académica, pero sobre todo usted que nos está viendo, por favor suscríbase a nuestro canal, denle en el botón suscribir para que diariamente reciba el material que tenemos para usted, comparta este video, puede ayudar a muchas personas, ya vio lo interesante y lo importante de los temas y sobre todo regálenos un me gusta para motivarnos a seguir realizando estos proyectos. Muchas gracias y que tengan una excelente tarde, noche, día, dependiendo de la hora en que nos estén viendo. Maestro Francisco, muchas gracias. Gracias a todos. Buenas noches.